está muy bueno. Por favor, atiendan todo porque es un lindo tema. Yo salgo de pantalla. Bueno, a ver. Hola, gente. Bien. Ahí dentro de un rato nos encontramos lo de mi comisión a las 15 horas. Por favor, cualquier cosa, doctor, estamos en contacto y me manda un mensajito. Gracias. Correcto. Dale. Vale. Bueno, vamos a hablar hoy de soluciones y propiedades coligativas. Soluciones importantes porque muchos de los medicamentos que vamos a utilizar se diluyen en soluciones como los anestésicos. ¿Ve ahí? ¿Están viendo? Sí, pero se ve. Profe. Perfecto. También que las soluciones es un tema importante para comprender cómo puede estar compuesto un medicamento o por ejemplo, un anestésico. Entiéndase también por soluciones o disoluciones, si les queda como más fácil. A ver si puede pasar la diapositiva. Ahí está. Bien. Entonces tenemos que hablar de sistemas materiales. Sistema material se llama sistema material al cuerpo o conjunto de cuerpos del que se estudia. Un sistema material puede interactuar con el medio y su entorno, existiendo la posibilidad que intercambie materia y o energía. Si se intercambia materia y energía, decimos que estamos en un sistema abierto. Y será cerrado cuando no puede intercambiar ni materia, pero no puede intercambiar materia, pero sí energía. Y aislado cuando no intercambia ni materia ni energía. Para tener una referencia, nuestro cuerpo humano es un sistema abierto, ya que intercambiamos materia y energía. ¿Está? Después tenemos el sistema cerrado, que intercambia solo energía, y el sistema aislado, que no intercambia ni materia ni energía. Bien, dentro de los sistemas tenemos que hablar de sistemas heterogéneos y homogéneos. Esto ustedes de seguro ya lo vieron en la secundaria. Un sistema material puede tener uno o más cuerpos o partes de cuerpos. Además puede estar formado por uno o varios componentes o sustancias. Si en un sistema existe más de un componente, decimos que dicho sistema es una mezcla. Un sistema es homogéneo cuando las porciones del mismo volumen extraídas en cualquier parte de su volumen tienen iguales propiedades. De caso contrario, sería un sistema heterogéneo. Por ejemplo, el agua con azúcar o el agua azucarada diluida es un sistema homogéneo. Porque ustedes pueden tomar una muestra de agua de la superficie de la mitad o del fondo y siempre van a encontrar las mismas propiedades físicas y químicas. En cambio, el agua y el aceite o cualquier combustible o cualquier hidrocarburo son sistemas heterogéneos. ¿Por qué? Porque se separan, es decir, están separados. Está el agua por un lado y el aceite, en este caso, que dimos como ejemplo, está flotando en la superficie. Entonces es un sistema heterogéneo. Y la materia, dice, se encuentra en sustancias puras o mezclas. Las mezclas se pueden separar los constituyentes por distintos tipos, ya sean líquidas o sólidas. Puede ser, por ejemplo, el líquido se puede separar. ¿Alguno sabe cómo separar un líquido o cómo hacerlo más puro o cómo purificar el agua, por ejemplo? Si yo tengo agua y alcohol. ¿Destilación, profe, o no? Destilación, correcto. Yo tengo agua con alcohol y yo necesito separar el agua del alcohol. No lo puedo hacer por filtrado, como sería si tengo agua con arena.
Yo lo hago el filtrado y me queda la fase sólida en el filtro y pasa a la fase líquida. En el caso de estas dos, que son dos fases líquidas, que es el agua con alcohol, por favor, atiendan los micrófonos. Se hace por destilación. ¿Alguien sabe cómo es un proceso de destilación? Inclusive son experiencias que se hacen en la escuela. ¿Nadie sabe? Por evaporación, profe. Exacto, sometemos el agua al calor, esta se evapora, luego lo hacemos pasar, puede ser por un sinfín, y lo hacemos enfriar, y al enfriarse ese vapor condensa y del otro lado va a salir el agua ya destilada, sin purificada, digamos, o destilada. Es el proceso de destilación. Entonces, vamos a decir que los sistemas homogéneos pueden ser sustancias puras y soluciones. Sistema heterogéneo pueden ser sustancias puras o mezclas heterogéneas. ¿Está? Entonces, los sistemas materiales homogéneos que no admiten fraccionamientos son las sustancias y los que admiten fraccionamientos son las soluciones. Fases y componentes de un sistema. Se llama fase de un sistema al conjunto de todas las porciones de este, es decir, que tienen iguales propiedades intensivas. Las fases tienen límites claros, definidos, que pueden notarse a simple vista o mediante instrumentos ópticos adecuados como lupa o microscopio. El agua con hielo, como es la foto que están viendo ahí, es un sistema heterogéneo. Si bien es agua y es el mismo componente, solamente que uno está en una fase sólida y el otro en fase líquida. Entonces es un sistema heterogéneo mientras la fase sólida se mantenga como tal. Pero, por ejemplo, si dejamos esa agua con hielo y que el hielo se derrita, pasa a ser un sistema homogéneo cuando no tiene más fase sólida en su componente y pasa a ser solamente agua contenida dentro de un vaso. Entonces, ¿entienden? Fases. Y por ahí porque tenemos una fase sólida y una líquida. Pero si les doy el ejemplo de nuevo del agua con aceite, vamos a tener dos fases líquidas. Pero como les dice el concepto, están separadas a simple vista. Se nota la diferencia. Propiedades de las soluciones. Las propiedades que caracterizan a un determinado sistema pueden clasificarse de dos maneras. Las extensivas, que dependen de la masa, o sea, de la masa y la cantidad de material del sistema en estudio. Por ejemplo, el volumen y el peso. Una propiedad extensiva las propiedades extensivas son, por ejemplo, volumen y peso. Es decir, que yo agrego más componente, voy a tener más volumen. Agrego más componente y voy a tener más peso. ¿Se entiende? A medida que aumenta la cantidad, va variando el número. Esas son propiedades extensivas. Y las propiedades intensivas no dependen de la masa, sino del tipo de material. Por ejemplo, densidad, dureza, calor. Le agrego acá que nos dice punto de fusión, punto de ebullición. Si yo les digo punto de fusión del agua, bien, ¿cuál es el punto de fusión del agua? Era 0 grados Celsius. Es decir, el agua se congela a 0 grados. Yo tomo cualquier porción de materia, un vaso, 1 litro, 10 litros, 1000 litros,
de agua y se va a seguir congelando a 0 grados. ¿Entienden? Y si digo el punto de ebullición, ¿cuánto es? 100 grados. 100 grados centígrados a nivel del mar. 100 grados centígrados a nivel del mar. Correcto. Entonces, yo tomo medio litro, 1 litro, 100 litros, 1000 litros, la cantidad de litros que sea, el agua pura va a hacer ebullición a nivel del mar a 100 grados centígrados. No importa la cantidad de agua. ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe. Pero Sí, esas son profe. propiedades intensivas. Pero, por ejemplo, si yo aumento el volumen, es decir, en vez de tener medio litro, tengo 1 litro, esa es una propiedad extensiva porque cambia con el volumen. ¿Entienden? Y si tengo medio litro, le agrego medio litro más, de tener medio kilo paso a tener ¿cuánto? 1 kilo. Esa es una propiedad extensiva, porque a medida que yo aumento material, va a aumentar el peso y va a aumentar el volumen. ¿Se entiende? La diferencia entre intensiva y extensiva. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos entonces. Acá hay dos cosas que tenemos que tener en claro, que son qué es el soluto y qué es el solvente. En una mezcla de 2 o más sustancias que tienen las mismas propiedades físicas y químicas en todas sus partes, están compuestas por un soluto y un solvente. Eso es una mezcla. En un sistema homogéneo, es decir, tiene una sola fase y está constituido por varias sustancias. También una solución es un material homogéneo que puede fraccionarse, es decir, sometida al método físico adecuado, origina fracciones con propiedades intensivas diferentes. ¿Entienden este último concepto? Es decir, si yo tengo agua con alcohol o tengo agua con sal diluida, tiene una propiedad intensiva distinta al agua pura, ¿sí o no? ¿Sí o no? El punto de ebullición, por ejemplo, ¿va a ser el mismo del agua con alcohol que del agua pura? No, profe. No, va a ser correcto. No. Profe, Ahora vamos para a mí. mirar cómo. Ahora les voy a dar más ejemplos para que entiendan más. Solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y soluto es la que se encuentra en menor proporción. El solvente universal, ¿cuál es? El agua. El agua. El agua es el solvente universal. Muy bien. La concentración de una solución es la proporción de soluto con respecto al solvente y es la característica más importante de la solución. Las soluciones pueden ser molar, molal, normal y porcentual. De estas 4, perdón, se las nombra todas, pero son 2 las que ustedes tienen que saber bien. La verdad se les puede preguntar a cualquiera y tienen que aprenderlo así como se las digo, de memoria las 2 o 3 primeras, porque ir a explicarles cómo es en realidad es más complejo y se van a confundir. Entonces, si lo estudian de memoria, esto es así y no hay discusión. La concentración de una solución es la proporción de soluto con respecto al solvente. ¿Está? Entonces, una solución molar contiene 1 mol de soluto disuelto en una cantidad suficiente de agua para completar 1 litro de solución. Así lo tienen que estudiar. Porque si yo me pongo a escribirle qué es 1 mol de soluto, se van a terminar confundiendo. La solución molal es aquella que contiene 1 mol de soluto en 1000 gramos de solvente. La normal es la que contiene el equivalente químico a 1 litro de solución y la porcentual expresa las soluciones en % por 1000. Esta es la que ustedes más van a conocer porque si, por ejemplo, alguna vez en vez de tomar la cerveza se detuvieron a leer un poquito o a mirar la lata o la botella, van a ver 3%, 4%, 5% de alcohol
¿Esto qué es? Una solución porcentual. Quiere decir que en ese frasco, en esa proporción, el 3 o el 4% es alcohol. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, Ejemplo, profe. una Nestum. A ver, denme un segundito. Voy a buscar más, esperen. Vamos a ver. Vamos a salir un poquito de acá. Bien, ahí ven mi cámara, sí. A ver. Si se ve ahí. ¿Ven ahí o no se ve? Sí, profe. Sí se ve. Profe. Sí se ve, profe. ¿Se ve? ve bien. ¿Cuánto dice alcohol? 96%. No, yo no veo. A ver, esperen un segundo. Vamos a hacer otra cosa. Se Para ve, que... profe, pero se ve como borroso. Vale, yo también lo veo borroso. Vamos a cambiar de cámara un segundito. ¿Cuánto dice? 70. 70% del volumen. 70%. 70% del volumen. ¿Qué significa eso? Tiene 70% de alcohol. Tiene 70% de alcohol. Que del 100% del total, el 70% corresponde al alcohol, puede ser. Muy bien, así es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. Que del 100% del total, el 70% 70%. es alcohol. Bueno, le tenía una estuvo acá, pero fíjense, este no me dice si es al 2% o cuánto es. Ah, tenía otra cosa, dame un segundito. Vamos. Ahí tenemos otro ejemplo, te les muestro. Está en espejo esto, no sé por qué está en espejo, no estaba así. Dice totalcaína, carticaína. Totalcaína se lee, lo otro no leo. Ah, adrenalina, clorhidrato de no sé qué. Tiene L-adrenalina, 1 en 1.000.000, ahí está. 1 en 100.000, perdón. Y arriba, ahí donde estoy centrando más, ¿qué dice? 4%. 4%. 4%. ¿Qué quiere decir? Que en el total del arestubo, que tiene 2 mililitros más o menos, 1,8 tiene, hay un 4% de adrenalina. Perdón, de carticaína, que es el anestésico. Y acá hay una en miligramos. Que dice carticaína 40 miligramos. No tengo mucho foco.
A ver si se ve con la otra cámara. 40. A ver si se ve en esto. Ahí se tiene que ver. ¿Se ve? ¿Se ve nada? Tiene foco esto, bueno, no sé por qué. Bueno, esta anestésico que es la total caína. Si yo les digo en miligramos, tiene 40 miligramos de carticaína, 10 microgramos, perdón, de L-adrenalina, y después tiene como excipiente cloruro de sodio, metasulfito, ácido A, 1 mililitro. ¿Está? Entonces, para que ustedes más o menos entiendan cómo vienen las presentaciones. ¿Está? Seguir compartiendo entonces. Acá. Vamos a ir para atrás. Bien. Esto, si quieren, sáquenle foto, hagan captura de pantalla para saber lo que es una solución molar, molal, normal y porcentual. ¿Está? Bien. ¿Cómo pueden ser las soluciones? Pueden ser saturadas cuando tienen una cantidad máxima de sustancia soluble. Esto es, yo agrego azúcar o sal al agua, agrego azúcar, revuelvo, ¿se ve azúcar en el fondo? No. Bien, agrego más. Una vez que se satura la solución, lo que no puede mezclarse, que es decir, ya se mezcló toda el azúcar posible con el agua disponible para mezclar. Cuando no hay más agua disponible, precipita. Es decir, ya se sobresaturó. Entonces, saturada es el máximo. ¿Cuánto de soluto puede recibir ese solvente? La diluida es cuando el soluto está en muy pequeña proporción. Es decir, yo le pongo una cucharadita de azúcar, por ejemplo, al agua, al té, se va a diluir, pero va a ser una solución diluida. Puedo agregar más soluto. ¿Siguen ahí? ¿Entienden lo que es cuando es saturada y cuando es diluida? Lograr con medios físicos, por ejemplo. Y esto, para que ustedes entiendan acá, dice un flujo volumétrico y viscoso se observa entre los recipientes con soluciones de diferente concentración. La solución diluida hacia la concentrada es el flujo osmótico. Esto es, tengo una membrana semipermeable, agua pura de este lado, y tengo agua con azúcar de este lado. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a pasar de lo más concentrado a lo más diluido. Esta es la diferencia de nivel de un lado al otro. Va a pasar el flujo de lo más concentrado a lo más diluido. Ese es el experimento que ustedes habrán hecho por ahí. No sé si hacen todavía con la zanahoria en el colegio. Sumergir un vaso de agua sujeta con 3 carbadientes para que no se caiga, digamos, y le hacen un pequeño orificio en la parte de arriba y ponen azúcar. Al cabo de un día van a ver que el azúcar está toda mojada. ¿Por qué? Porque se fue el agua de lo más concentrado a lo más diluido. ¿Está? El agua fue a diluir esa concentración de azúcar. En ese sentido, ¿se entiende? Y después los tipos de soluciones son todos los que las soluciones, las mezclas se pueden hacer. Gas con gas, líquido con gas. Gas con gas, les voy a dar algunos ejemplos. El gas que respiramos. El gas que respiramos tiene una parte de oxígeno, tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, pero lo que hay más, en más proporciones es el nitrógeno. Eso es gas en gas. Estas son soluciones verdaderas o puras, son mezclas verdaderas. Líquido en gas, ¿a quién se le ocurre una
solución de líquido en gas. O sería gas en líquido. ¿Gaseosa? Y sólido, ¿eh? ¿Gaseosa podría ser? Sí, en realidad las gaseosas son gas en líquido. Es gas mezclado con líquido. Son parecidas, pero no es igual. Líquido en líquido, todas las mezclas que conocemos, alcohol en agua, eso, líquido en líquido. Y soluciones pueden ser heterogéneas y homogéneas, en sólido en líquido, sólido en gas, gas en sólido, líquido, sólido, sólido. Acá tenemos, por ejemplo, las aleaciones. Los metales, por ejemplo, son sólidos en sólidos, pero se van a mezclar en una fase líquida primero. Esos son los distintos tipos de soluciones. Soluciones líquidas, el agua, por ejemplo, indica que es un dipolo, porque tiene una parte más positiva y una parte más positiva y una parte más negativa. Donde está el oxígeno, la parte más negativa, donde está el hidrógeno, la parte más positiva. Y esto hace que esta molécula se una de un lado al otro y pueda hacer mezclas. Se comporta como un dipolo. Es lo que le estaba diciendo, los gases, que son soluciones verdaderas. Dice, son miscibles entre sí, en cualquier proporción, diferenciándose este aspecto de los sólidos y los líquidos. Y por lo tanto, toda mezcla de gases tendrá una solución verdadera y tendrá una sola fase, gas en gas. Un soluto puede disolverse en un solvente hasta cierto punto, a partir de ahí comienza a precipitar sin disolverse y se torna una solución saturada. Agregamos soluto en agua, agregamos solución diluida, agregamos solución concentrada y cuando precipita tenemos una solución saturada. Ley de Henry, la concentración de una solución saturada está influenciada por la temperatura y la presión a la que se hace la disolución. Es decir, Agua sí, no agrego agua caliente, Calentar. simplemente caliento Aumenta la caliento. temperatura. Claro, aumento la temperatura. Alguna, hoy todos Bueno, voy a- agua, calentamos y vamos agregando. A medida que agregamos el azúcar se va el líquido se va espesando. ¿Entienden? Por eso les decía la ley de Henry que la concentración de una solución saturada, es decir, cuando ya no acepta más soluto, está influenciada por la temperatura. Si yo caliento el recipiente que contiene mi solución y agrego más soluto, se puede diluir. ¿Por qué? Porque la temperatura se lo permite. ¿Lo entienden o no? Ese es el ejemplo de dar. y profe. Bien. Soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí tienen que leer los
los H de suero, cuando dice solución isotónica. Generalmente el pero, si yo le hago una solución hipertónica, el movimiento, en la solución isotónica, el movimiento del agua de la célula es neutro, no va ni para un lado ni para el otro. Ahora, si yo le agrego una solución hipertónica, por ejemplo, que sea salada, sobre todo salada, el movimiento de agua va a ser hacia afuera. ¿Por qué? Porque va a ir de lo más concentrado a lo más diluido. El agua de la célula va a salir de la célula para diluir el líquido, ¿se entiende? En este caso. Y el hipotónico es si mi solución tiene menos concentración, por ejemplo, de sal, y la célula tiene más, va a pasar más agua del medio extracelular al intracelular, porque va a ir del solvente más diluido al más concentrado, perdón, del más concentrado al más diluido, y se va a hinchar esa célula hasta puede llegar a romper. Rebobinando, si yo sumerjo una célula de agua, agrego a un medio hipotónico, el interior del y acá por el lado izquierdo, solución hipotónica derecha con una membrana semipermeable en el medio. ¿Qué va a pasar? Va a ir de lo más concentrado a lo más diluido, y ahí es donde se vienen las confusiones, porque es lo más concentrado de solvente, donde hay menos mezcla, donde hay menos soluto, hay más solvente concentrado. Entonces, el flujo va a ir de derecha a izquierda a diluir, en realidad no a diluir, va a ir de lo más concentrado a lo más diluido, a diluir el soluto del lado izquierdo. ¿Se entiende? Fíjense el dibujito, la cantidad de soluto de un lado, la cantidad de soluto del otro, y cómo en el lado derecho, después que pasa el agua de lo más concentrado a lo más diluido, ven que están equilibradas la cantidad de soluto, que son los puntos marrones o rojos en el esquema. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Si no profe. entienden, me paran y yo paro y les explico. No hay problema. Bueno, ósmosis. Y es el pasaje de agua, que es parecido al otro lado. De lo más concentrado, sería este lado, lo hipotónico, a lo más diluido, que sería el lado izquierdo, que es el medio hipertónico. ¿Se entiende? O también ósmosis. O ósmosis también, el concepto se dice que es la difusión neta de agua, desde lo más. Acá el ejemplo le di del azúcar en el un tubo con una membrana impermeable, y cómo lo más concentrado que está afuera va a través de esa membrana y se va a elevar el nivel de líquido
eso acá se llama presión osmótica. Una vez que se tiene la ósmosis, la presión osmótica es la responsable de detener la ósmosis. ¿Y qué es la presión osmótica? La presión necesaria para detener la ósmosis. Este es el membrana semipermeable y va de lo más concentrado a lo más. Y ahora de todo esto viene lo que se llaman propiedades coligativas. Y las propiedades coligativas son propiedades que dependen de la cantidad de soluto, ojo acá, que se agrega por unidad solvente. Y dependen del número de partículas de soluto presentes en la solución y no del tamaño o del peso molecular. Las propiedades coligativas son 4, que es descenso relativo de la presión de vapor, ascenso bulioscópico, descenso crioscópico y presión osmótica. ¿Qué es el descenso relativo de la presión de vapor? Dice, un soluto hace que la presión de vapor de la disolución sea más baja. Es decir, que menos moléculas se evaporen a la fase de gas. Vamos acá atrás y van a ver. Ejemplo. ¿Ven donde yo pongo el mouse o no? ¿Ven el puntero del mouse? Sí. Sí, profe. Sí, molécula, Bueno, molécula de agua. molécula de agua. Ustedes ven el agua pura, ven todas estas moléculas de agua que están en superficie, ¿sí? Todas esas moléculas de agua están susceptibles de evaporarse. ¿Se entiende? Entonces la presión de vapor de este lado es mayor que la presión de vapor de la del lado derecho. ¿Por qué? Porque yo no tengo solamente moléculas de agua, tengo otras moléculas de un soluto que se interponen. Entonces hay menos agua disponible a evaporarse. Por eso disminuye la presión de vapor. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe, recién pasó de que se cerró el Cisco, o sea, no sé qué pasó, a varios se nos cerró, por eso volvimos a ingresar todos recién. No sé si dieron algo más. A ver atrás, eso no. ¿Todos eso vieron? Mm, Y ahí nomás. Sí. No, Pero este profe. otro. ¿Eh? Yo no, o sea, a mí se me cerró y no me dejaba entrar, me decía error, error. Bueno, no. Esto es lo mismo, es ósmosis, es la dilución neta de agua, de lo más concentrado a lo más diluido. Yo tengo más concentración de solvente del lado derecho que del izquierdo, entonces el agua va a pasar en este sentido, es decir, de derecha a izquierda, de lo más concentrado a lo más diluido, tratando de equilibrar. ¿Se entiende? Este es el ejemplo de presión osmótica. Tengo una membrana semipermeable y sumerjo la solución sacarosa en agua y va a aumentar el volumen dentro del capilar del tubo, hasta que se detiene. Cuando se detiene, la fuerza que hace que esa ósmosis se detenga es la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica es la fuerza necesaria para detener la ósmosis. Y este de acá es el mismo ejemplo. Yo tengo agua y agua con glucosa. Y el flujo va a ir de lo más concentrado de solvente a lo más diluido de solvente. ¿Se entiende? Y acá hablamos de las propiedades coligativas que les son las que dependen de la cantidad de soluto. Fíjense que yo hasta atrás estaba hablando de solvente. Ahora estoy hablando de soluto, que se agrega por unidad solvente. Y depende del número de partículas de soluto presente en la solución. El primero es descenso relativo a la presión de vapor. Toda esta superficie que ven ahí, que marco con el puntero, son moléculas de agua. Todas esas moléculas de agua son susceptibles de evaporación. Pero cuando yo tengo una mezcla, en el medio de esas moléculas de agua se le interpone el soluto. Entonces hay menos soluto disponible para
para la evaporación. Esto que hace que disminuya la presión de vapor. ¿Por qué? Porque hay soluto interpuesto en el solvente y hay menos solvente para diluirse. ¿Se entiende? Otra propiedad coligativa es el aumento bulloscópico. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Si yo al agua le agrego alcohol, azúcar, sal, ese punto de ebullición va a aumentar porque va a estar influenciado por la cantidad de soluto. Y con el descenso crioscópico pasa lo mismo. Si yo le agrego sal al hielo, en vez de tener agua a 0 grados centígrados, lo voy a tener a menos 3 grados centígrados, menos 2 grados centígrados. Ese es un truco que alguna vez, si quieren, pueden probar. Si tienen una gaseosa en lata, puede ser cerveza también eventualmente, y dicen, che, ¿qué tomamos? No tengo nada. Bueno, agarran una lata, la envuelven en una servilleta, la mojan, le tiran sal a esa agua húmeda y la ponen en el freezer. Y en 10, 15 minutos, 10 minutos más o menos, ya eso está prácticamente casi para congelarse. En 10 minutos pueden tomar una gaseosa helada o una cerveza helada, enfriándola de esa manera. ¿Por qué? Porque la sal que le agregamos al agua hizo lo que se llama el descenso crioscópico. Necesita más energía, es decir, más frío para lograr el punto de congelación. Eso es descenso crioscópico. Se va a congelar recién después de los menos 3 grados, menos 4 grados bajo cero. Por eso se entiende por qué no se congela el mar, digamos, en la zona de los polos, porque tiene mucha sal. Si no, tendría que estar congelada si está a menos de 0 grados, pero como tiene sal, no se congela. ¿Por qué no se congela el vodka o el whisky? Si lo ponemos en el congelador, ¿probaron hacer eso una vez? No hagan eso en sus casas, chicos. Bueno, si yo pongo una botella de vodka o de whisky en el freezer, no se va a congelar porque tiene un 30% de alcohol. Y el alcohol se congela mucho menos que el agua. Entonces, esa mezcla de alcohol y agua hace que se produzca un descenso crioscópico. Necesito más frío, o decir, menos temperatura, que esté a menos temperatura para que se pueda congelar. ¿Se entiende? Y el último es la presión osmótica. Como les dije hoy, va a variar según la cantidad de solvente que tenga. Bien, ese es todo el teórico de hoy. Ahí están la bibliografía. El instrumento está muy bueno. Blanco de química también está muy bueno. Y la Biblia nuestra, que es el Sicardo, ahí se entiende todo prácticamente lo que yo les expliqué siempre. Así que no sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta, me pueden. Profe, de mi parte no. Yo entendí. ¿Me entendieron bien? Sí, Sí, Porque profe. algo lo Sí, había visto en profe. el colegio. Sí, profe. Bueno, si no tienen dudas ahora, cuando den la clase los docentes, le pueden preguntar a sus docentes también a medida que se va desarrollando la clase. ¿Vamos? Podemos retirar nomás. Muy linda su clase, profe. Está hablando, Está muy claro. Chao, profe. está hablando el doctor Cuciola ahí. Para mí está muy claro todo, es un lindo tema y muy aplicable para toda nuestra carrera. Cualquier cosa, chicos, tienen su docente a cargo ahora, alguna duda que tengan, nos vemos en un rato, algunos y otros con sus respectivos docentes.
Gracias, Bueno, pueden profe. retirar. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.